Como una alerta, no se puede registrar ninguna venta, no se puede hacer ninguna transacción, ninguna operación sobre esos inmuebles. Como sabemos, en materia de inmuebles, toda transacción, todo negocio que se hace debe ser inscrito en la matrícula inmobiliaria, que es como la historia del predio. Entonces, estos comités municipales fueron creados o departamentales para esos efectos, a efectos de poder dar esa protección a que la gente que tuviera esta situación de desplazamiento, o sea, que ya es un hecho atentatorio contra los derechos humanos, además no se viera también forzada o constreñida a tener que vender o sencillamente transferir, a veces obligado, como se dice esta mañana, por la fuerza, por el plomo, a hacer transferencia de esos bienes. Entonces, esta ley creó acciones jurídicas, preventivas y asistenciales. Deben, pues, las preventivas, orientación a los ciudadanos, a las personas que están siendo objeto de este desplazamiento. En materia de desplazamiento forzado, pues existen también para estos comités a nivel municipal o departamental varias funciones. Además de esta que les acabo de comentar, como es recopilar información, evaluar los hechos que constituyan o puedan llegar a constituir situaciones de desplazamiento, estimular la constitución de grupos de trabajo para ese fin, promover o impulsar sistemas de alerta temprana, adelantar acciones jurídicas que permitan minimizar y erradicar estas situaciones de desplazamiento, solicitar protección militar, el concurso de las autoridades nacionales, departamentales, y el registro único de una población desplazada, que es como un censo que se debe hacer. Bueno, hablábamos ahorita pues de esta declaratoria de inminencia de riesgo de desplazamiento o desplazamiento forzado en una zona y limitaciones a la enajenación o transferencia o cualquier título de bienes rurales, con el objeto de proteger a la población de actos arbitrarios. Entonces, pues así a manera de síntesis, esta hora es bastante pesada después del almuerzo y hemos tenido un día bastante agitado y nos espera una tarde también muy interesante. Quiero pues hacer brevemente pues como un seguimiento de las rutas que se deben seguir para esa protección, que es lo que la Fiscalía analiza en cada uno de los casos. Nosotros en estas investigaciones que hacemos por los delitos que acabo de denunciar, hemos trabajado muy de la mano con la Superintendencia de Sociedades, con el INCODER, con la Procuraduría, con la Contraloría, a efectos de poder establecer pues qué fue lo que sucedió ahí. Y es casi examen uno a uno, verificación, como lo decía esta mañana el señor superintendente, de cada una de las situaciones administrativas, porque pues aparentemente uno ve y está todo inscrito y todo, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Son esas resoluciones correctas? No, en la mayoría de casos no, y vemos como en muchos de estos municipios, por ejemplo en Montes de María, que es una extensión enorme que abarca muchos municipios, una zona pues bastante deprimida, donde ha habido muchas masacres, han habido situaciones muy particulares, vemos cómo tristemente con la connivencia de algunos funcionarios públicos terminaron estas tierras, no como lo pretendía la norma que acabamos de mencionar así brevemente, sino en poder de grandes empresas, a veces muy importantes, que por razones de la reserva de la investigación no puedo decir cuáles, pero son empresas de gran importancia en muchos de los casos, en todo caso de personas naturales o jurídicas, y no en manos de esta población que ha sido víctima del desplazamiento forzado. Entonces, esto se ha establecido en las investigaciones que, como he dicho, se han llevado con el apoyo de las distintas entidades. Entonces, esa ruta de protección colectiva o individual, porque existen las dos, la colectiva es cuando se detecta en un determinado sector o en un municipio que va a haber esa amenaza de desplazamiento. Como decíamos, esa declaratoria de desplazamiento que profieren los comités municipales o departamentales es un acto administrativo de conformidad con el artículo 2 del decreto 1250, y la finalidad de esta medida es proteger pues ese predio, proteger a esa persona, evitando el constreñimiento al titular del predio por parte de miembros de grupos armados al margen de la ley. El procedimiento, entonces, se declara ese desplazamiento forzado o inminencia, ese acto administrativo,
y ese acto administrativo, como lo decíamos, debía ser registrado. Pero si se va a enajenar, tiene que justificarse ante el propio comité por qué se enajena, y ahí es donde venían las falsedades y fraudes de los que hemos hablado. Bueno. Aquí pues, como lo decía, la Fiscalía General de la Nación desde sus diversas unidades le ha preocupado mucho este tema, y es así que la Unidad Nacional Anticorrupción, la cual dirijo yo, lleva los casos de corrupción más sonados a nivel nacional, y por disposición del señor Fiscal General de la Nación, estos casos donde intervienen funcionarios públicos han sido trasladados a la unidad a efectos de que se busquen a los responsables de esto, se pueda sancionar ejemplarizantemente a estos hechos de corrupción que son lamentables y donde están afectando a las personas menos favorecidas con estos hechos. Esa es mi intervención. Tenía más temas, pero pues nos espera un foro que es bastante importante, y en donde vamos a poder de pronto desarrollar algunos de los temas. Esto básicamente es una enunciación, y lo que la Fiscalía General de la Nación quiere transmitir en esta breve intervención es esa preocupación de la entidad en buscar pues los responsables de estas conductas, y qué bueno espacios como estos para que las distintas entidades podamos trabajar en consonancia y hacia un mismo ritmo, como se han hecho en varias de las investigaciones a cargo de la unidad y que relacioné. Muchas gracias. Queremos agradecerle entonces al doctor Martín Moreno San Juan, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación. Vamos a dar inicio entonces a la primera mesa redonda. En ella estarán Liliana Patricia Ortiz, de la Auditoría General de la República, la doctora Marta Cecilia Barrero, de las Supersociedades, el doctor Óscar Ortiz, exar Anticorrupción, el doctor Gustavo López Ospina, director ejecutivo de Complexus, el doctor Fernán Bejarano Arias, consultor privado, y el doctor Eduardo Caicedo Escobar, notario 45 del Círculo de Bogotá. Los invitamos a que pasen al frente. Vamos a dar inicio a la mesa redonda, anticipando, pienso, Marco, que cuando llegue el señor ministro hacemos un paréntesis para cuidar del tiempo de él también. Vamos a dar entonces inicio a esta primera mesa redonda, que pienso la vamos a tener que limitar en tiempo, porque estaba prevista desde las 2 y poco a las 4, son las 3. Entonces digamos que tenemos más o menos hasta las 4 y cuarto, 15 minutos o 20 de café, y después la segunda mesa redonda, ¿no? Para cuidar del tiempo de todos. En estas circunstancias, entonces, pediría a los participantes de la mesa, tendremos cuatro exposiciones, si la hacemos de unos 10-12 minutos, entonces estaríamos por los 45 minutos, para dejar unos 15 para preguntas e intervenciones de los participantes. Si les parece estar de acuerdo, entonces te daría la palabra inicialmente a ti. Buenas tardes. Muchas gracias al doctor Marco Velilla nuevamente por invitar a la Superintendencia de Sociedades a eventos tan importantes como este. En el tema de Superintendencia de Sociedades, a raíz de la Ley 333 de 1996, esta ley estableció las normas de extinción de dominio
sobre los bienes adquiridos en forma ilícita. Y además dijo que será susceptible de extinción de dominio todo derecho o bien mueble o inmueble. Lógicamente, entre los bienes muebles entonces estaban las acciones, las cuotas, las partes de interés en las sociedades comerciales. A raíz de esta ley entonces, el Ministerio de Justicia le pidió a la Superintendencia de Sociedades que incluyera dentro de sus facultades, dentro de sus causales de vigilancia, a aquellas sociedades que iniciaran un proceso de extinción de dominio. En ese momento estábamos preparando justamente un decreto de causales de vigilancia a raíz de la expedición de la ley 222 del 95. Esta ley 222 del 95, que modificó el Código de Comercio, modificó todo el libro segundo del Código de Comercio en el tema de sociedades, le otorgó muchas facultades a la Superintendencia de Sociedades, de manera que era necesario modificar las causales de vigilancia, y justamente estábamos en esa tarea cuando llegó la petición del Ministerio de Justicia. En ese momento la ministra era inclusive la doctora Rengifo, Alma Beatriz Rengifo. Había salido además la lista Clinton, y lógicamente estaba todo este tema de los extinción de dominio, y quedó así en el decreto 3100 del 97, quedó establecida la causal de vigilancia, y dice: quedaban sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades por acto administrativo particular del superintendente. ¿Por qué acto administrativo particular del superintendente? Porque lógicamente tenían que avisarnos que se había iniciado un proceso de extinción de dominio para que el superintendente pudiera emitir una resolución motivada para someter a vigilancia a la correspondiente sociedad. Dice: quedan vigiladas aquellas sociedades comerciales comprometidas en un proceso de extinción de dominio respecto de bienes como los descritos en el artículo 3 de la ley 333, o sea, cuyas acciones, cuyas cuotas o cuyas partes de capital hubieran sido comprometidas en un proceso de extinción de dominio. Aquí decía, en este artículo, la Dirección Nacional de Estupefacientes, una vez tenga conocimiento de la iniciación de una acción de extinción de dominio o lo haga en forma directa, le comunicará a la Superintendencia de Sociedades en los 3 días hábiles siguientes el ejercicio de la respectiva acción cuando la misma recaiga sobre los bienes a que se ha hecho referencia. La ley 793 de 2002 amplió un poquito ese concepto de los bienes que estaban comprometidos y dijo: se entenderá por bienes sujetos a extinción de dominio todos los que sean susceptibles de valoración económica, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, o aquellos sobre los cuales pueda recaer derecho de propiedad. Igualmente se entenderá por tales los frutos y rendimientos de los mismos, en el caso de la sociedad, lógicamente las utilidades. La ley 785 de 2002 dijo que la Dirección Nacional de Estupefacientes ejercerá los derechos sociales que correspondan a las acciones, cuotas o partes de interés, hasta que se produzca la decisión judicial definitiva, y mientras tanto, quienes aparecieran inscritos como miembros de junta directiva, como representantes legales, como revisores fiscales, no podían ejercer ningún acto de disposición o de administración si no tenían autorización de la Dirección Nacional de Estupefacientes. De manera que aquí nos llegó una tarea con una sociedad sui generis. Las sociedades que nosotros vigilamos normalmente, que vigilamos las sociedades del sector real, en estas sociedades existe una Asamblea General de Accionistas, una Junta Directiva, un revisor fiscal, todos los órganos sociales. Pero resulta que en este caso, las sociedades, casi en todos los casos de sociedades que tenemos, la totalidad de las acciones o de las cuotas estaban en un proceso de extinción de dominio. De manera que pasa la Dirección Nacional de Estupefacientes a representar esas cuotas o acciones. De manera que aquí el único socio es la Dirección Nacional de Estupefacientes, y es el único además que es el administrador. La Dirección Nacional de Estupefacientes siempre nombra un depositario provisional, y ese depositario provisional hace las veces de representante legal, lógicamente bajo la responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Cuando nosotros empezamos con esta tarea, la lista Clinton además, fue muy ardua, porque nos tocó empezar a enviar funcionarios
a todas las ciudades del país a hacer las visitas. Llegamos a hacer esas visitas y en muchos casos, ¿qué encontramos? No encontramos nada, eran sociedades de papel, eran sociedades que no existían. Además, era peligroso, era arriesgado para los funcionarios hacer esta clase de visitas. Siempre teníamos que pedir un apoyo de la policía en todas las ciudades a donde iban nuestros funcionarios. Sin embargo, a pesar del apoyo, en Cali algunos funcionarios los asaltaron y se les llevaron todos sus documentos, o sea, todos los documentos que ellos habían recopilado en las visitas que estaban haciendo. Pero lo más delicado era que no encontrábamos contabilidad, porque si ya la Fiscalía había llegado a estas sociedades, también ya la Fiscalía se había llevado los computadores y se había llevado toda la contabilidad, porque era pues su prueba, su medio de prueba, y había que hacer pues la custodia de la prueba. Entonces, para la superintendencia fue difícil empezar, porque no teníamos información, porque muchas de ellas además no llevaban contabilidad, aquellas que encontramos algo, y fuera de eso teníamos un socio que además era Estado, un socio que es la Dirección Nacional de Estupefacientes, un administrador que es la Dirección Nacional de Estupefacientes, con lo cual no era fácil para nosotros, porque nosotros siempre hacemos una visita, si observamos irregularidades, damos unas órdenes, que es así, pues las damos en este caso, pero casi siempre imponemos sanciones. Entonces, pues no podía estar el Estado imponiendo sanciones al Estado, porque sería la superintendencia imponiéndole sanciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes, porque en algunos casos la administración no era adecuada de esas sociedades. Con el decreto 4350 del 2006, sigue esa causal de vigilancia. Este decreto es el que está vigente en este momento de causales de vigilancia. No pudimos, o sea, no la sacamos a estas sociedades de la causal de vigilancia justamente por el impacto económico que ellas representan y porque la idea de que se sometieran a la vigilancia del Estado era para preservar la empresa como unidad de explotación económica, para preservar el empleo y para preservar la riqueza, sin importar quién eran sus socios. Porque el mismo Código de Comercio dice que la sociedad, una vez constituida, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Entonces aquí lo que le importaba al Estado, lo que le importaba al gobierno y a la superintendencia era preservar la empresa. Lamentablemente encontramos muchas empresas que eran líderes en la región, empresas económicamente muy productivas, económicamente muy importantes, que además habían dado riqueza al sector, porque donde estaban estas sociedades habían hecho carreteras, habían puesto la luz, entonces no solamente la sociedad se beneficiaba, sino estaban beneficiando a toda la comunidad que vivía al lado de ellos. Sin importar, pues, lamentablemente que los recursos que estaban en estas sociedades, pues lógicamente eran recursos de dudosa procedencia. Lamentablemente, pues estas empresas, la mayoría de estas empresas se fueron a liquidación, la mayoría de estas empresas se desaparecieron. La Ley 222 del 95 nos dice cuáles son las facultades de vigilancia, y son las facultades de vigilancia que nosotros ejercemos con estas sociedades, son las mismas de vigilancia que ejercemos sobre cualquier otra sociedad. Entonces hacemos visitas, como les decía, podemos autorizar emisión de bonos, enviamos delegados a las asambleas, entonces siempre que están las asambleas de estas sociedades en extinción de dominio, pues va un delegado de la superintendencia. Verificamos que las actividades se desarrollen dentro del objeto social que está determinado. Podemos decretar disolución y nombrar un liquidador. Podemos autorizar fusiones, escisiones, disminuciones de capital, convocar a reuniones en los eventos, en los casos en que no hagan la reunión ordinaria como está pactada en los estatutos. La superintendencia tiene la facultad de ordenar que se haga esa reunión. Autorizamos colocaciones de acciones, podemos autorizar o podemos exigir que se modifiquen estatutos cuando no se ajustan a la ley y podemos ordenar la inscripción en el libro de registro de acciones cuando esto no se cumple. Hay una resolución reciente en la Superintendencia de Sociedades que hizo una reorganización interna de los grupos de trabajo. Y resulta que como les decía, la administración está pues en cabeza de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esta resolución lo que dice es que la superintendencia puede verificar
las irregularidades que se estén presentando en estas sociedades y pasarle un informe a la Dirección Nacional de Estupefacientes para que ella tome las medidas pertinentes, las medidas que sean del caso. O sea, la dirección lo que puede hacer es exigirle a su depositario provisional que cumpla con todas las obligaciones de un administrador o de un representante legal. Tenemos aquí unas estadísticas. Nos llegaron inicialmente 534 sociedades, o sea, 534 sociedades están en proceso de extinción de dominio y siguen llegando. O sea, uno creyera que ya no hay, pero todos los días tenemos resoluciones declarando a una sociedad vigilada porque está en un proceso de extinción de dominio.